Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema muy importante, que son las parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la Escritura. Ya hemos hablado de que las parábolas nos habla de misterios, de verdades del reino. Si vamos a Mateo capítulo 13, verso 11, el propósito de ellas es conocer, escuche bien, el misterio del reino de los cielos. Y mis hermanos, tenemos que estar preparados, conociendo toda esa verdad de Dios del reino de los cielos. ¿Qué nos dice Mateo 13:11? Y respondiendo él, les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Escuche, este es un privilegio para los hijos de Dios. Y cuando dice a ellos, ¿a quiénes? A los fariseos, aquellos amantes del dinero, amantes del esplendor, o sea, esos líderes religiosos que solo estaban pensando simplemente en ellos. Entonces, es importante volver a traer a nuestra mente que las parábolas se utilizan, escuche bien, para ilustrar un principio de edificación espiritual. No son para enseñar teología. Un misterio es un aspecto de la verdad de Dios, que solo puede ser conocida por revelación. Y esto nos lo dice Pablo en 1 Corintios 2:7. ¿Qué es lo que nos dice Pablo con esto? Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Escuche, qué grandeza de Dios cuando venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo hemos tomado como Señor y Dios. Lo primero que hace el Señor es darnos de su Espíritu. Claro está que el Señor demanda para recibir ese don arrepentimiento primero. Y luego del arrepentimiento dice, bautícese cada uno, porque a través de esto, a través de cumplir con estos preceptos, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto nos lo dice el capítulo 2 de Hechos. Entonces, Dios nos está dotando la inteligencia espiritual, la sabiduría de Dios para conocer estas verdades de su reino. Empecemos entonces ahora. Vamos a hablar de una parábola muy importante. Esta parábola es del banquete, ¿sí? Yo le invito a que se ponga en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Esto nos va a ayudar grandemente. Así que, bienvenidos mis hermanos. Damos gloria al Señor que nos permite meditar en su palabra. ¿Qué dice el primer verso del capítulo 22 de Mateo? Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo. Ahora bien, ¿a quién les habló en parábolas? A los fariseos. Claro está, es a los fariseos. Y vemos en el versículo 2 algo muy interesante. Pero veamos lo que está diciendo aquí la Escritura. El reino de los cielos está hablando como la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Este es el reino prometido en el Antiguo Testamento. Y algo fundamental, el Mesías como rey de este reino. Ahora bien, el cielo es donde mora nuestro Dios. Y tenemos que conocerlo y verlo. El Hijo de Dios es el Mesías. Vendrá del cielo para establecer su reino en la tierra. Aquí representado como el reino de los cielos. Entonces, con este conocimiento podemos entrar
y ver qué es lo que nos está enseñando la Escritura en este capítulo 22, la parábola del banquete de bodas. Muy bien, qué interesante esto. Habrá un banquete de bodas. Pero, ¿qué vamos a aprender a través de esta palabra que el Señor Jesús estaba enseñando a todos aquellos hombres? En el verso 2 dice la Escritura: el reino de los cielos puede compararse. Escuche bien. Está diciendo que el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. ¿Qué podemos ver en este primer verso que vamos a analizar? El rey representa a Dios. Escuche bien. Cuando dice el rey representa a Dios. El banquete de bodas. Este banquete representa el reino milenario, que como rey será nuestro Señor Jesucristo. Ese reino que fue prometido a los judíos. Ahora, ¿quién es el Hijo? El Hijo representa al Mesías. Pero podemos ver algo más acá. Cuando dice que hizo un banquete de boda para su Hijo. Muy bien. Aquí podemos ver desde ya el novio y tenemos que ver desde ya a la novia. Esto es bien importante poderlo ver y discernirlo de esta manera. Entonces, por eso dice la palabra que el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Bueno, ¿quién es la novia? Esto es importante, ¿quién es la novia? Pero también van a haber invitados. Veamos. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? En el verso 3. ¿Qué nos dice el verso 3? Dice: y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Escuche, se negaron a aceptar tal invitación. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo el verso 3? Veamos. Los siervos son los profetas. Fueron enviados los profetas, anunciaron el reino de Dios y sin embargo lo rechazaron. Luego los invitados son los líderes religiosos. Escucha, aquí están los fariseos, los saduceos, que no quisieron recibir este mensaje. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí esta palabra? Hay palabra que ha sido enviada a tu corazón. Hay palabra que ha sido anunciada a ti y hay promesas de Dios. Y tú la rechazas. O el hombre la rechaza. Y no quiere tener ningún compromiso. Aquí vemos los invitados que no aceptaron la invitación a las bodas. Si escuche, son líderes religiosos. Mucha gente está dentro de un templo, es parte de esa comunidad y sin embargo no se quiere comprometer. No quiere tener compromiso de negarse a sí mismo para estar en las bodas. Bueno, yo creo que el mensaje nos está llegando constantemente. En el verso 4, ¿qué nos está diciendo la palabra? Dice que de nuevo envió otros siervos, envió otros profetas, diciendo: decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado, venid a las bodas. ¿Cuál es la respuesta? Sigue siendo la misma.
Escuche, sigue siendo la misma. En el verso 5 dice, pero ellos no hicieron caso y se fueron. O sea, no le pusieron atención al mensaje, a la palabra profética. No aceptaron eso y quisieron irse en pos de lo que ellos quieren. Dice que uno a su campo, otro a sus negocios. Esta gente estaba ocupada en el trabajo y en hacer riquezas. La palabra misma nos dice en la Escritura que eran amantes de las riquezas. Eran amantes del placer y de la opulencia. Entonces, para ellos no era importante esta invitación. Pero sí le ponían énfasis a sus propios intereses. ¿Qué dice el verso 6? Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Esto nos habla la Escritura muy claramente cuando tú comienzas a caminar en ella, que mataron a los profetas. Escucha, no querían recibir el mensaje. Mataron al mismo Señor. Muchos hoy, escucha, no conocen de la palabra. Estamos en Guatemala. Cuando tú hablas con un muchacho hoy día, no sabe qué es lo que dice la Biblia. Como que les quisieran, como que tuvieran temor de la palabra, que los va a confrontar a su realidad. Y prefieren moverse en sus intereses, la tecnología y muchas cosas más. No quieren tener compromiso. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia, dentro de una asamblea, en la que los jóvenes no quieren bautizarse porque no quieren hacer un pacto, un compromiso con Dios. Se alejan. ¿Qué dice el verso 7? Dice el verso 7. Entonces el rey se enfureció. Escuchen. Dice que el rey se enfureció. Y enviando sus ejércitos, escuche, ahora ya no envió a sus siervos, ahora envió su ejército. Destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Esto hace alusión a través de los eruditos acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Vino disciplina, vino un castigo, y sin embargo no entendieron el mensaje. La palabra fue dada, la profecía se cumple y el corazón del hombre sigue endurecido. Vamos al verso 8. Luego dijo a sus siervos, en el verso 8, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Escuche eso. Los que fueron invitados no fueron dignos, aquellos religiosos. Ahora veamos quiénes son los siervos. Vuelven a ser los profetas. Los invitados son los líderes religiosos. Ellos tenían sus propios dogmas en los cuales se basaba. Tenían sus propios mandamientos. El Señor está diciendo, todo está preparado. Y la Escritura dice claramente que se hicieron indignos por no responder a la palabra de Dios. Cuando tú niegas una palabra y tú no la recibes, tú te pones en esta posición de ser indigno de recibir un regalo que viene de Dios. En el verso
9. ¿Qué nos dice esta palabra? Y por tanto, dice, a las salidas de los caminos. Vamos, vayan a los caminos. Ya hice la invitación a los fariseos, a los religiosos, a los que están en cierto conocimiento. Sin embargo, no quisieron. Entonces, por favor, dice, vayan a los caminos. ¿Sí? Y por tanto a las salidas, a los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis. ¿A cuántos encontréis? Mis hermanos, los caminos representan a los gentiles, aquellos que están fuera de pacto. El Señor los quiere meter en el pacto. Los gentiles sí aceptaron la invitación. Y Dios nos está hablando a nosotros. Esa invitación maravillosa de prepararnos para ir a las bodas. Ahora bien, vamos al verso 10. Mateo 22:10. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Escuche lo que nos está relatando esta escritura. Vaya y póngase en tome esta imagen escrita. Dice que los profetas salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Les hablaron de este propósito y de esta invitación, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. ¡Wow! Ahora usted dirá, malos y buenos. ¿Cómo puedo yo definir si una persona es mala o es buena? Esto es según lo que considere la sociedad. Alguien te puede considerar a ti malo y sin embargo no lo eres. ¿Y quiénes son los buenos? Simplemente los que son humildes, sencillos, que se pueden dejar manejar simplemente. No, a veces este es un concepto de la sociedad misma. Pero está diciendo aquí la Escritura, vayan y tomen tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Muchos están a la mesa, esperando el momento sublime de que aparezca el rey y la reina, por decirlo así. Que aparezca el novio y la novia. Verso 11. Este es algo en este verso que siempre se pregunta. ¿Pero quién es ese que no trae traje de boda? Leamos el verso. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. ¿Qué nos está diciendo? Esto nos está hablando de algo muy importante. Nadie podrá entrar, escuche bien, a este banquete sin tener el traje que debe llevar. Imposible. El Señor dice que nos ha vestido de ropas limpias, resplandecientes, de lino fino. Ese es el traje. Esto está hablando de santidad. Esto está hablando de obediencia. Esto está hablando de rectitud. Escuche bien. ¿Cómo tú estás ahora mismo? ¿Estás bien dentro de la iglesia? ¿Estás bien? ¿Estás
desempeñando tus privilegios dándole honra a Dios, con el vestido que tienes que lucir. Esto nos está hablando de pureza, de santidad, de ser dignos. Esta invitación para aquellos que son dignos. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que estar listos para servir al Señor, no al hombre. Entró el rey y vio uno allí que no tenía traje de boda. Tenemos que examinar todo esto a la luz de esta palabra en nuestro corazón. Escuche, no con traje de boda, sí. De acuerdo a la historia, el rey proveía de vestiduras a los invitados. Nuestro Dios nos va a proveer, nuestro Rey nos va a proveer la vestidura que tenemos que llevar. Este convidado no aceptó la vestidura que se le ofrecía. ¿Sabe usted quiénes son estos? ¿Sabe usted por qué razón se da esto? Esta gente representa a aquellos que tratan de ganar su salvación en lugar de aceptarla como un regalo de Dios, como un don de Dios, que hace muchas cosas, que tienen mucha apariencia, pueden tener riqueza o no. Pero el Señor nos está diciendo que este traje de bodas, este acceso, esta invitación, escuche, se gana únicamente a través de ese don inefable de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que somos investidos con el Espíritu Santo. Y que las obras justas de los santos son ese vestido limpio, transparente de lino fino. Tenemos que estar preparados para ese momento. Escucha, tenemos que estar preparados para ese momento. Esto es bien importante para tu vida. Como tú ves, las parábolas nos enseñan verdades maravillosas, verdades profundas, pero son para aquellos únicamente que están dispuestos a recibir ese don inefable. ¿Qué podemos entender aquí en el verso 13? Dice, entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pregunto, ¿tuvo oportunidad de estar a la mesa? Sí, pero la rechazó. Entonces, ¿qué me está diciendo esta palabra? Que fue quitado y echado fuera. Volvemos a ver algo más, bien importante. Los sirvientes son los ángeles, que separa a los incrédulos de los creyentes. Las parábolas nos están enseñando este hecho constantemente, esta verdad, este principio. Al final, los ángeles vendrán y apartarán, escuche, el trigo de la cizaña. Y la Biblia dice que la cizaña se hizo manojos y fue echada al fuego. Verso 14. ¿Qué nos dice el verso 14? Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Bien. Esta palabra se escucha muy seguido. Y se escucha muy seguido en mensajes
en la congregación, por pastores, por predicadores. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Qué significa esto? Que la invitación es para todos. Escucha, la invitación es para ti. Si hay un grupo de 30 personas, hay un mensaje de salvación, tú puedes elegir aceptarlo o no. Pero tienes que conocer realmente qué es lo que tú vas a perder en el momento de rechazar algo. Si es algo que viene de Dios, definitivamente va a ser bueno. Simplemente va a ser maravilloso. Y si tú lo rechazas por causa de la riqueza, por causa del placer, por causa de que el mundo te ofrece muchas cuestiones que al final traerá muerte, tienes que detenerte en lo que estás haciendo. Tienes que cambiar tu dirección. El Señor está hablando de arrepentimiento. El mensaje ha sido dado para todos y muchos han rechazado la verdad de Dios. Muchos no quieren aceptar que la salvación solo viene a través de nuestro Señor Jesucristo. El Padre nos ama. El Padre nos ama. Y la invitación es para todos. Pero es la responsabilidad de cada persona responder a la invitación. Hoy en la noche puede llegar el Señor contigo y extenderte una invitación. ¿Qué tú vas a hacer? ¿La vas a rechazar o la vas a aceptar? Quiero que pienses algo. Todo lo que viene de Dios es bueno y es bueno para ti. Porque el Señor está preparando algo muy especial para ti. Te va a dar vida y vida eterna. Dice que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. El Señor Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos, entrará y saldrá. O sea, el Señor nos está dando oportunidad de salvación. Esta parábola nos está enseñando verdades muy importantes. Yo espero que tomes esta palabra en tu corazón y que puedas discernir la verdad que el Señor nos está presentando a través de esta escritura. Yo te exhorto a que busques a Dios mientras pueda ser hallado. Dios te ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es maravilloso. Él murió por ti, para quitar todo el peso del pecado que nos lleva a la muerte y traer redención a tu vida. Eso es maravilloso. Únicamente está pidiendo el Señor que acepte su invitación para ser salvo. Y estarás con una vestidura, y estarás como un invitado en las bodas del Hijo del Rey. Dios te ama. Padre, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque nos permites ver a través de tu Espíritu una verdad maravillosa a través de esta parábola del banquete de boda. A ti te damos gloria, Señor. Bendito seas, porque en ti podemos adquirir la salvación y la vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios obre poderosamente en su vida. Síguenos por favor por YouTube, Real Sacerdocio TV, y en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto.
Amén.